Jóvenes estudiantes, muy buenos días y bienvenidos al curso de Historia del Perú. Quien les saluda el profesor Ronaldo Cotera. El tema que vamos a trabajar el día de hoy viene a ser el segundo gobierno de Manuel Prado, ¿no? Que va a abarcar desde 1956 a 1968. ¿No? En este caso vamos a abarcar solamente una parte de lo que fue, ¿no?, el segundo gobierno de Manuel Prado. Vamos a iniciar señalando que, ¿no?, como ya sabemos como quién fue Manuel Prado, ¿no? Vamos a iniciar señalando en el aspecto político. Eh, Ahora, respecto al aspecto político debemos señalar lo siguiente. En este aspecto es necesario entender el gobierno de Prado y sus intentos de convivencia con las demás acciones políticas que bien le sirvieron pues para gobernar, pero no para mantener esta forma de dominación oligárquica. Así podemos mencionar lo siguiente. En primer lugar, desde el punto de vista político formal, el gobierno de Manuel Prado marca el retorno a los principios jurídicos establecidos pues en la Constitución de 1933. Esto es, se pasa después de una dictadura militar a un régimen demoliberal que va a permitir un amplio uso de la libertad de expresión. Después del prolongado gobierno de Odría, que continuó dependiendo de los préstamos norteamericanos, se va a producir el asilo de Haya de la Torre en la Embajada de Colombia y las críticas desde la prensa. Pedro Beltrán continuó pues criticando las políticas inflacionarias. Ahora, el derroche de fondos gubernamentales en suntuosas obras públicas, políticas inadecuadas de vivienda e imposición antidemocrática, eh, va a llevar pues en este contexto a un contexto de corrupción y represión. O diría pues, logró gobernar hasta el año de 1956. Ese mismo año, ¿no?, se anunciaría pues las elecciones en las cuales no participaría Odría, ¿no? Ahora, en torno a las nuevas elecciones, hay que señalar lo siguiente. Prado se encontraba en París, va a ver pues el ambiente que va a ser adecuado, propicio para poder regresar al Perú. Es así que decide iniciar su campaña política y tentar a la presidencia. Asimismo, recordaremos que decidió pues no aceptar ser embajador de Francia en 1947. Ahora, 2 años más tarde, en el 49, ¿no?, se formaba pues lo que se conoce como la Alianza Nacional, con el objetivo o con el objeto de luchar contra los avances del APRA y a raíz del asesinato del director de la prensa, ¿no?, Francisco Graña Garland, en enero de 1947. Hay que señalar que en aquella oportunidad se le va a ofrecer la presidencia de dicha agrupación, pero Prado va a declinar y va a preferir optar por abandonar el país en agosto de 1948, ¿no? Entonces vamos viendo que su predilección por Francia lo va a conducir en una suerte de voluntario exilio, ¿no?, a radicarse nuevamente pues en París. Allí va a permanecer por un espacio de 8 años hasta que en 1956 se crean pues las condiciones propicias para su retorno al país en el contexto del nuevo proceso electoral que se avecinaba. Y justamente en este contexto se va a dar lo que se conoce como el Pacto de Monterrico. Ya con Manuel Prado en Lima,
como diría, en proceso de investigación, con haya asilado en la Embajada de Colombia, Prado contempla pues el mejor momento para su regreso a un segundo gobierno. Es así que prácticamente las elecciones ya estaban ganadas desde el análisis político. Al final, apenas unos cuantos días antes de las elecciones, el experimentado Prado pues llegó a un acuerdo con el APRA en el llamado Pacto de Monterrico. Entonces el Pacto de Monterrico es, ¿no?, cuando Prado y el APRA pues van a llegar a un acuerdo. ¿Cuál era o en qué consistía este acuerdo? Es a cambio del reparto aprista, Prado aceptó legalizar nuevamente, ¿no?, el partido y permitir que haya postulara a la presidencia en 1962. Hay que señalar aquí, Odría va a aceptar el pacto sabiendo bien que su candidato Lavalle no tenía pues ninguna posibilidad de ganar y porque Prado pues le había asegurado que no investigaría las acusaciones de corrupción hechas en su régimen. Entonces vamos a ver aquí que el pacto de Monterrico básicamente es una jugada que va a hacer Prado para en aceptar básicamente, ¿no?, nuevamente al partido aprista, pues que como habíamos visto en los gobiernos anteriores, había venido desempeñando pues un carácter un poco indiferente, distante al gobierno, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es que se llega a un acuerdo, ¿no? El acuerdo era pues que Prado aceptaba nuevamente la postulación, la legalización, porque recordemos que durante el gobierno de Odría se va a censurar básicamente, ¿no?, al partido aprista y se las va a perseguir. Es por ese motivo que Aya de la Torre pues va a asilarse en Colombia, ¿no? Entonces, básicamente lo que observamos aquí es que en base a estas negociaciones se va a llegar pues a un consenso, ¿no? Ahora, de esta manera, Manuel Prado pues regresa al poder representando nuevamente a la clase oligárquica del país, dando amnistía a Audría y legalizando el APRA, ¿no? Entonces vamos viendo que Prado, con una nueva visión que había vuelto de París, va a volver pues a Lima con la convicción, por así decirlo, ¿no?, de mejorar la situación en la que nos encontrábamos. Pero esta vez sería pues el final de la forma de dominación oligárquica, ya que no se encontrará con un país de su primer gobierno, sino con las reformas que demandaba la población, las facciones políticas, y de modo que direccionaría pues el lento desarrollo del país que hasta ese momento se presentaba. Además, cabe resaltar que los pactos de corrupción están presentes, ¿no? Entonces, cuando Manuel Prado intenta pues postular, cuando él postula, ¿no?, tenía pues la visión de encontrar a un país tal y como lo había dejado, pero la realidad fue diferente, ¿no? Y encontrábamos pues un país que necesitaba de un gobernante, de un líder que rigiera el país, lo cual en ese momento no lo encontrábamos. Entonces, además, la corrupción, pues, que formaba parte del gobierno anterior, va a ser, pues, uno también de los factores que va a desencadenar más adelante. Ahora, en las elecciones de 1956, hay que señalar que al final de la dictadura del general Odría, tan rápida todavía los partidos estaban reorganizándose o formándose, ¿no? Asimismo, pues hubo poco tiempo para crear alianzas y elaborar un tipo de manifiesto político. Bajo otras circunstancias, los políticos peruanos tendrían 6 años para planear sus estrategias. En cambio, en 1956 tuvieron solo algunos meses, ¿no? Entonces, ahí está la gran diferencia. Primero,
El expresidente don Manuel Prado y Ugarteche, al comenzar el partido, solo cuenta pues con su propia monarquía político-financiera o la maquinaria de su familia, y en el buen recuerdo que haya podido dejar en su primera gestión de gobierno, el eslogan de su campaña es perfecto. Tú lo conoces, vota por él. Una especie de lectura subliminal y al revés del viejo proverbio castellano, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Entonces, de esa forma, pues, podemos dar lectura, ¿no?, a lo que se venía avecinando. Segundo, el doctor Hernando de la Valle, quien cuenta, pues, inicialmente con el auspicio oficial en el apoyo del partido aprista y hasta la recién nacida democracia cristiana. Y tercero, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, cuya candidatura lanza al Frente Nacional de Juventudes al tiempo que Beltrán pues está preso y que la prensa se abstiene de editarse. Entonces, esos van a ser pues los tres candidatos que van a lanzarse a la presidencia, ¿no? Manuel Prado, ¿no? Hernando Lavalle y Fernando Belaúnde Terry. Entonces, ellos son pues los tres candidatos que vamos a ir observando. Ahora, hay que señalar que con antelación ya se sabía quién sería el presidente electo. Ahí quería llegar pues a la legalidad, así que no dudó en elegir y depositar el voto de su partido y de la población que representaba en su mejor opción. Asimismo, podría terminar su gobierno con diferentes acusaciones de corrupción y también pues apoyó a Prado ya que sabía que su candidato Hernando de la Valle no tenía pues mayor opción de ganar. Ahora, además Prado le va a ofrecer pues el cese de las investigaciones en su contra. Aquí es importante precisar el poder del APRA como un partido político. Sin lugar a duda, ningún candidato podía, pues, por sí solo arribar al poder sin tener en cuenta que frente a ellos se situaba el APRA. En la lógica de los actores políticos se tenía plena conciencia de la importancia del caudal electoral aprista como un elemento decisivo para obtener un triunfo electoral. A su vez, el APRA se encontraba en una condición disminuida e impedida constitucionalmente, ¿no?, de presentar candidatos propios. De ahí que estuvieran pues dadas las condiciones para que se entablaran negociaciones entre las diversas fuerzas políticas. Ahora, de todas formas, o de todas ellas, fue el pradismo, ¿no?, la que mejor comprendió el momento político y supo ofrecer al APRA el cumplimiento de su exigencia más perentoria, ¿no? El retorno de la legalidad, es decir, su incorporación plena nuevamente al sistema político, porque recordemos que desde el oncenio de Leguía, pues el APRA fue perseguido por los desmanes, por las revoluciones que ellos venían realizando, ¿no? Entonces vamos a ver aquí que la alianza que va a hacer, además Prado, como lo señalé, va a usar pues esta estrategia política, ¿no?, de buscar un consenso con todos y buscar básicamente pues aliados, ¿no? Ahora, la etapa de la convivencia, ¿no?, llamado así porque por los acuerdos políticos entre el APRA y el partido de Odría, premeditación muy clara pues de los intereses partidarios, dando cabida básicamente pues a la corrupción. Este pacto secreto y turbio, sellado apenas cuantas horas pues antes de las elecciones, le aseguró a Prado el triunfo a pesar del vigoroso éxito obtenido por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, ¿no?, apoyado además por un joven y popular que luchó pues por conseguir eh, la inclusión en el proceso electoral. Belaúnde proclamó la urgente necesidad de efectuar reformas sociales e institucionales, dejadas prácticamente de lado por los líderes oportunistas.
Ahora, el resultado de los votos arrojó una corta diferencia, ¿no? Entre Prado y Belaúnde, un 9%, ¿no? De esta manera, pues, el acuerdo dio a Prado el respaldo necesario para ganar las elecciones con 586.000 votos, 45%, ¿no? Contra la votación sorprendente grande de Belaúnde con 457.000 votos, 36%, ¿no? Y los 222.000 de la Valle, ¿no? Entonces vamos viendo pues que fue muy reñido, por así decirlo, la votación. Ahora, el movimiento de la izquierda revolucionaria, el MIR, es el producto pues del partido político de agitados años en la búsqueda de la legalidad en el contexto del APRA, ¿no? El APRA buscó siempre ser figura política presidencial. Al respecto, al no poder serlo, encontró pues en la convivencia el acuerdo político comprado para poder legalizar el APRA. Luego, con la superconvivencia en las elecciones del 62 y en la coalición APRO-1, el recomodo se va a efectuar pues para gobernar como facción política y tener poder de decisión. Para el detalle se encuentra pues que en todo este proceso Aya se había alejado de los ideales de la Prisma, ¿no? Por ejemplo, la convivencia ya le había costado pues al APRA su facción de extrema izquierda de 1959, al extinguirse un grupo denominado APRA Rebelde, que cambió su nombre pues en 1962, ¿no? Por el movimiento de izquierda revolucionaria, era liderado por el exaprista Luis de la Puente Uceda. Ahora, sus orígenes se remontan pues al fracasado levantamiento popular del Callao en 1948 y reafirmaba su intención de seguir la vía armada a la revolución. A finales de 1962, el MIR estableció contacto con Hugo Blanco y comenzó a preparar la campaña guerrillera en la sierra que eventualmente pues iniciaría en 1965. En este ámbito, Aya apoyaba a Prado a controlar los movimientos y levantamientos, principalmente en la costa norte, ya que representaba a los sindicatos. En este caso se vio pues la poca o casi nada preocupación por los problemas sociales del interior del país. Ojo, y al ver a un líder acriollado que se acercaba pues a la oligarquía, es que el APRA pues pierde una parte de su fracción partidaria que radicalizará sus medidas. Ahora, la incapacidad de la convivencia para ocuparse de algunos de los problemas más urgentes del país también tuvo como resultado el crecimiento de la izquierda radical. El APRA perdió gran cantidad de sus jóvenes integrantes de los grupos guerrilleros, APRA Rebelde y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR, un bien organizado de precisión favorable a Cuba había surgido a escasos 2 años de la revolución en ese país. Ahora, este movimiento va a explotar pues las debilidades del régimen de la convivencia, especialmente el asunto ardiente debatido en La Brea y las Fariñas, ¿no? En torno a la cuestionada propiedad de los camoas petrolíferas norteños en manos del International Petroleum Company, ¿no? Ahora, el movimiento de izquierda revolucionaria surge pues de las filas del APRA, producto de la desviación doctrinaria de Aya y por generar pues un desacuerdo frente al apoyo que Aya en ese contexto brindaba a Prado y porque también pues se dejó de lado los desmanes sociales, como el problema de la tierra y las relaciones semifeudales de la producción que imperaban con mayor fuerza comprado en el poder. Podemos afirmar en todo caso, ¿no?, que el MIR como protesta en acción que se separa definitivamente del APRA para convertirse en una guerrilla. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo en la siguiente clase.